Tengo 38 años y me dedico al oficio de trailero desde los 20 en una empresa llamada Olpega. He vivido muchas experiencias en la carretera y esta que te escribo es una de las que más miedo me ha causado. Hace 2 meses salí de viaje de la base de Monterrey con destino a la frontera Ciudad Hidalgo, Chiapas, el Churpiate como lo conocemos los camioneros. Recuerdo que salí solo, pues mis demás compañeros habían salido 3 horas antes que yo. Pero en fin, después de manejar todo el día, paré a descansar en un parador en Querétaro, siendo aproximadamente las 11 de la noche. Partí al día siguiente a las 6 de la mañana, entré al Arco Norte, y para la 1 de la tarde ya me encontraba bajando Cumbres de Maltrata. Todo iba marchando según lo previsto, hasta que la noche me cayó por la sierra de Chiapas a Tuxtla Gutiérrez. Ahí es donde todo comenzó. Debo decir que son 3 horas de sierra donde se pierde la señal, y la frecuencia de radio es la única fuente para pasar el cambio entre camioneros. Ya era de madrugada, aproximadamente las 2, cuando entre la oscuridad vi una pareja caminando en medio de la carretera. A pesar de la extraña situación, no tardé en echar las luces altas y tocar la corneta haciendo señas para que se hicieran a un lado. Sin embargo, aquella pareja no realizó ningún movimiento, simplemente siguieron caminando. Fue entonces que di un frenazo, tan fuerte que hasta la caja se me hizo de lado. Cuando pasé a un lado de ellos bajé el vidrio y les dije: «Jóvenes, ¿qué hacen a esta hora de la noche caminando en medio de la carretera? Por favor, oríllense porque puede pasar un accidente, los pueden atropellar». Al principio no obtuve respuesta, pero entonces el joven me dijo con un tono apagado: «Amigo, ¿nos puede dar un aventón a Tuxtla Gutiérrez?». «Claro, suban. Me queda de paso, me voy a orillar aquí adelante. Síganme», respondí sin problema. Después de estacionarme con cuidado por los camiones que vienen más atrás, ya que es de un solo sentido esa carretera, prendí mis intermitentes esperando que subieran. Sin embargo, no sé en qué momento, pero los perdí de vista por el retrovisor. Inmediatamente bajé para ver qué había sucedido, por qué no subían al camión. Recorrí con cuidado la unidad y al llegar a la parte de atrás de la caja, me sorprendí al ver que no había absolutamente nadie. Era como si simplemente se hubiesen esfumado de la nada. Mientras me encontraba tratando de entender lo que había pasado, comencé a escuchar unos gritos aterradores pidiendo ayuda. No sé cómo explicarlo, jamás había escuchado a alguien gritar así. Está de más decir que un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, para que acto seguido el pánico se apoderara de mí. Como pude volví a mi unidad, subí y arranqué lo más rápido que pude. Ya estando en el camino encendí un cigarro y puse música. La verdad es que al principio pensé que estaba alucinando, pero descarté inmediatamente la idea al saber que no tenía nada de sueño. Fue en ese momento que un sentimiento de terror me invadió, a tal punto de encender la luz de la cabina y empezar a preguntarme qué había pasado con la pareja que yo mismo vi y desapareció de la nada, dando la impresión de que nunca habían estado ahí. Agarré el micro de radio y dije: «Muy buenos días a todos los colegas, pongan mucho cuidado en el kilómetro 243. Fue lo único que dije para prevenir a los demás colegas. Pasaron como 30 minutos y en este punto ya faltaban 45 minutos para salir de la sierra. Todo parecía ir bien, pero antes de llegar a la caseta de Malpasito, pude ver la misma pareja caminando en medio de la carretera, justo de la misma manera en que los vi la primera vez. Esto no puede ser posible, mencioné para mí, ahora sintiendo más miedo que nunca. Aquello bien podría tratarse de una coincidencia, pero bien recuerdo la vestimenta que llevaban, y lo sabía, definitivamente eran ellos. Como es de esperarse, no me paré para nada, y así como iba, pasé rápidamente a un lado de ellos sin voltear ni un segundo. Ni bien los pasé,
Sentí una presencia en el camarote. Esta me hizo prender la luz de la cabina y comenzar a revisar sin desprender mucho tiempo la mirada del camino. Me sentí aliviado al darme cuenta de que no había nadie más, pero ese sentimiento fue interrumpido en el instante que escuché una voz en mi oído que me dijo: "Gracias, amigo". En ese momento el miedo se apoderó de mí, haciendo que casi me volteara en una curva. De haberlo hecho, en este momento no estaría contándoles esto. No sabía qué era lo que estaba pasando, lo único que sabía es que estaba muy asustado, pero aún así continué manejando, hasta que finalmente llegué a una cachimba donde estaban mis colegas. Me estacioné y bajé, y al verme mis colegas gritaron: "Hey, coyote, ven para acá, aquí estamos. Hay que echar un buen café con una tercia antes de seguir el camino". Sin pensarlo me senté en la mesa donde estaban y les conté todo lo que me sucedió. Como era de esperarse, todos mis colegas se rieron de mí e incluso hicieron comentarios insinuando que dejara las drogas, pero la verdad es que no le hago a eso, y para colmo ni siquiera tenía sueño cuando ocurrió todo aquello. Me encontraba tratando de convencerlos cuando de pronto un señor ya mayor interrumpió nuestra plática diciendo: "Lo que acabas de ver allá atrás en el tramo del kilómetro 243 al 253 fue real, pues hace años una pareja de novios tuvieron un accidente y murieron. Y no solo eso, más traileros como tú cuentan que se aparecen en la carpeta asfáltica pidiendo raite. Si permites que suban contigo provocarán un accidente. Tú corriste con suerte". Al escuchar sus palabras, un sentimiento de terror se hizo presente en mí, al saber de lo que me había salvado. Al comenzar a amanecer nos levantamos todos los colegas, cada quien subió a su camión, y seguimos manejando para llegar a nuestro destino. Esa fue una de tantas experiencias que he vivido en la carretera. Espero y la compartas en tu canal. Saludos. Esto que voy a contar ocurrió hace 2 meses, y dicha experiencia se la he contado a muy pocas personas. No tanto por pena, sino más bien por miedo a que me llamen loco. En cierta ocasión, asistí con la familia a la celebración del aniversario de mi prima Claudia, quien cabe mencionar tiene una hija de 5 años. Así que, mientras estaba en lo mío, me percaté de que la hija de mi prima jugaba con un niño que no había visto antes, a quien le calculaba unos 7 u 8 años. De repente, ese niño se me acercó y empecé a platicar con él de lo más normal. Sin embargo, al poco rato, Noé, mi primo, con una expresión extrañada se me acercó y me preguntó con quién hablaba, a lo cual respondí que con el niño que estaba ahí, señalando una silla cerca de la entrada. No me dejó terminar cuando él con una carcajada me preguntó si ya me había pegado la bebida, porque desde hace rato estaba hablando solo y que ahí no había nadie. Pero la verdad es que no bebo mucho, además de que ya había transcurrido tiempo desde mi último viaje, por lo que el cansancio estaba fuera de cuestión. A pesar de lo extraño, decidí no darle tantas vueltas al asunto y continué con lo mío. Tal vez el niño era hijo de un vecino y este simplemente se había colado en la fiesta. Sin más, el día terminó como estaba planeado. Como ya lo he mencionado en otros relatos, trabajo como chofer en una fábrica de gel antibacterial. Debido a que los pedidos habían disminuido en la empresa, esta decidió fabricar jabones con el mismo nombre de la marca de gel, así que las ventas comenzaron a aumentar nuevamente, lo que significaba estar más tiempo en carretera. Hasta ahí todo bien, pero habría un detalle, y es que tendría que viajar solo. Esto debido a que mi compañero había tenido una caída, la cual terminó con una fractura en su brazo, por lo que estaría incapacitado. Pero en fin, una semana después me mandaron a Aguascalientes a entregar un pedido. Como se demoraron con mi cargamento, salí más tarde de la hora acordada, así que para cuando saliera a la 1 de la tarde.
Tomé la carretera México-Aguascalientes cruzando 8 casetas, llegando a mi destino aproximadamente a las 7 de la tarde. Mientras descargaban el tráiler me fui a buscar un lugar para comer y cuando regresé estaba todo listo para que me pudiera retirar. Cuando estaba entrando en el territorio de Guanajuato, para mi infortunio me dijeron que de nuevo había surgido un pedido en Aguascalientes y que era urgente que regresara. Le avisé a mi madre que tardaría más en llegar a casa para que se quedara tranquila. Sin embargo, ella me dijo que mejor me regresara, que era un viaje bastante largo y no había descansado nada, pero le comenté que no podía darme el lujo de perder el dinero, pero que no se preocupara. Le prometí que llegando a Aguascalientes me detendría a descansar. Cabe mencionar que era bastante urgente entregar dicha mercancía, ya que estaba programada para que se la llevara otro trailero, pero este enfermó, y yo era el único chofer disponible para entregar el resto del pedido. La verdad es que cuando entré en Querétaro no me sentía tan cansado, así que cometí el error de seguir de largo. Pero en la última caseta que me faltaba, casi llegando a Aguascalientes, sentí que los ojos se me estaban cerrando, además de que el sol de la mañana me estaba dando directo en el rostro. Debido a ello, inevitablemente me terminó venciendo el sueño, y fue justo el momento cuando cerré los ojos por completo, que escuché la voz de un niño hablándome por mi nombre. Oye, despierta, no te quedes dormido. Aquello me hizo caer en cuenta que me estaba venciendo el sueño, así que, haciendo un esfuerzo por entreabrir los ojos, miré el asiento del copiloto. Casi brinqué del susto cuando vi un niño sentado ahí, quien vestía la misma ropa que el niño de la fiesta de mi prima. Pero lo peor fue cuando regresé la vista al frente, pues vi que estaba muy cerca de la caseta. Iba directamente a estrellarme con ella y aparte me llevaría 5 vehículos que estaban esperando. Por fortuna alcancé a frenar, salvando mi vida y la de las personas que estaban ahí. Recuerdo que ellas gritaban horrorizadas y hasta algunas se salieron de sus vehículos para evitar el accidente que parecía inminente. En otra ocasión me sucedió algo similar, pues de nuevo en uno de tantos viajes me volví a quedar dormido al volante. Y como era de esperarse, escuché nuevamente la voz de un niño que me decía que no me durmiera. Desperté bastante asustado, al punto de casi salirme de la carretera. A 30 minutos de donde esto sucedió, se encontraba un área de descanso donde decidí estacionar el tráiler para dormir un poco, y antes de hacerlo decidí bajar un momento para estirarme. De regreso a la unidad, vi algo que hace que casi se me saliera el corazón del pecho. Había un niño sentado en el asiento del copiloto mirándome fijamente. Aquello era imposible, me encontraba en medio de la carretera y no había ningún pueblo en las cercanías. Aún así, y sin otra opción, decidí acercarme con mucha precaución. En este punto estaba preparado para lo peor, pero al abrir la puerta de la cabina me di cuenta de que no había nadie. Después de darle vueltas al asunto, llegué a la conclusión de que estaba alucinando debido al sueño. Aún recordaba la vez anterior que me había quedado dormido y escuché al niño, por lo que era probable que mi mente me jugara una mala pasada. Acto seguido me dispuse a dormir, y tal vez debido al cansancio fue que olvidé apagar la luz, por lo que, mientras estaba durmiendo, pude escuchar nuevamente una voz. ¿No vas a apagar la luz?, mencionó con un tono que me heló la sangre. Con mis manos temblando apagué la luz sin mencionar palabra y me tapé de pies a cabeza hasta que finalmente pude dormir. Esto continuó ocurriendo un par de veces más, donde el niño siempre me preguntaba si no iba a hacer algo que por accidente había olvidado hacer. Pero un día, así como comenzó, dejé de escucharlo. Pasó el tiempo y apenas hace unas semanas me encontré con Claudia. Mientras platicábamos, notó mi comportamiento extraño, preguntándome si me encontraba bien. Por supuesto, insistí en que sí lo estaba, pero era evidente que no. Definitivamente ella no se quedaría con esa respuesta. Después de insistir, terminé platicándole lo que me pasó en su aniversario y lo que me había ocurrido con el niño cuando salía a carretera. Ella, suspirando como si fuera a darme una mala noticia, comenzó a describirme la vestimenta del niño.
Esta coincidía extrañamente con la del que se me aparecía, así que imaginé que la conversación se pondría incómoda. Me dijo que ese niño era el bebé que había tenido años atrás y que falleció a las pocas semanas de haber nacido. Si se veía como de 7 u 8 años, es porque en la vida real tendría esa edad. Aquello me causó mucha impresión, tanta que hasta el estómago se me revolvió. No podía creer lo que escuchaba, pero no había razón para mentir. Me dijo que su nombre iba a ser Santiago, y la verdad es que algo me decía que ese niño se llamaba así. Además, me comentó que fuera al panteón donde se encontraba su tumba, para que me quedara convencido. Por supuesto que mi curiosidad fue enorme, así que fui a comprobar, y en efecto, el nombre de Santiago estaba grabado en la placa. Cada que voy a su tumba le dejo un juguete o le prendo una veladora, agradeciéndole por haberme salvado la vida cuando me quedé dormido al volante, y también por hacerme compañía en mis viajes. En el país de Colombia, en la ciudad de Cúcuta, hay muchos pueblitos, y uno de ellos es Durania. Se cuenta por personas que han viajado y choferes o traileros, que en dicho lugar han ocurrido cosas tanto espantosas como paranormales. No muchos conocen sobre lo acontecido, pero un señor que conocí, don Carlos Jaimes, era trailero de aquellas zonas, donde llevaba en sus viajes fruta para Cenabastos, una plaza en Cúcuta. Él tenía muchos obreros en sus tierras frutales y uno de ellos, llamado Erasmo, decía que cerca de la carretera que conecta al pueblo, una familia había fallecido en un accidente automovilístico, y sus almas, sin poder encontrar descanso, asustaban a todo conductor, causando graves accidentes. Sin embargo, quienes lo escuchaban hacían caso omiso a sus palabras, pues nadie había experimentado en carne propia lo que don Erasmo contaba. En fin, cierto lunes, Carlos tenía un viaje a Cúcuta y antes de partir, Erasmo le comentó que tenía que estar en presencia de una bendición al arrancar su recorrido. Ven, Erasmo, al parecer conoces el camino mejor que yo. Súbete, que nos vamos juntos, sirve y me guías. Mencionó Carlos en tono burlesco, sin saber que Erasmo decía la verdad. Para su sorpresa, Erasmo aceptó, y cuando se subieron a su coche dio la bendición, y le dijo unas palabras que Carlos nunca olvidaría. Señor, por favor, si en el camino le doy una orden, asegúrese de seguirla, y estará bien, y con suerte llegaremos sin ningún problema a Cúcuta. Sin más comenzó a conducir, y ya estando en pleno recorrido su unidad empezó a dar fallas mecánicas. Con evidente molestia, Carlos aparcó a orillas del camino y abrió la puerta para bajar a revisar, pero en ese momento Erasmo lo detuvo, levantándole la voz con un tono golpeado. No, por lo que más quieras no te bajes. Poco le importó a Carlos, de quien todos sabían era una persona necia, así que acto seguido bajó, y mientras se encontraba revisando claramente escuchó que le decían: «Súbase, que ya aprendió», con una voz que le caló hasta los huesos. Carlos volvió a toda prisa a su unidad donde se encontraba don Erasmo esperándolo. «Señor, ¿usted me silbó?», mencionó Erasmo. «Claro que no. De hecho me subí porque escuché que alguien me dijo que ya había funcionado de nuevo el troque». «¿Fue usted?». Ambos negaron la pregunta del otro con evidente nerviosismo, aunque lo único cierto es que la unidad había encendido. Así que sin más continuaron su trayecto. Mientras conducían, Erasmo comenzó a tener un fuerte dolor de cabeza, y por dicho motivo decidió quedarse en una tienda solitaria a mitad del camino. Antes de bajarse, se despidió de Carlos diciendo: «A partir de este tramo es probable que se encuentre personas caminando a orillas del camino, oirá ruidos, y aunque se encuentre solo escuchará cómo le hablan. Si llega a suceder, debe ignorar todo esto y decir: Señor, cuídame, lo más fuerte que pueda. Pero si corre con la desgracia de que sienta una presencia a su lado,
Por ningún motivo deberá voltear. Solo debe mantener la mirada fija en la carretera y gritar: Virgen y Dios santo, protégeme. En este punto Carlos se encontraba asustado, así que sin decir palabra lo dejó y continuó su trayecto. Ya estando a mitad de camino, vio a un anciano salir de la nada pidiendo un aventón. A pesar de las palabras de Erasmo y debido a que ya se encontraba tranquilo, accedió a llevarlo. Grave error, pues cuando llevaban recorrido un buen tramo, el anciano desapareció del asiento del copiloto para terminar saliendo nuevamente del bosque. Sin poder creerlo, Carlos comenzó a gritar a todo pulmón: Señor, cuídame. Esto sin despegar la mirada ni un segundo del camino. Como si aquello fuese solo el principio, comenzó a escuchar lamentos que parecían provenir de todas direcciones. Señor, cuídame, dijo una vez más, ahora con la voz entrecortada. Al final, poco antes de llegar a Cúcuta, comenta que escuchó como alguien dijo: «Te vas conmigo». Aquello bastó para que comenzara a llorar y a decir: «Virgen y Dios santo, protégeme». Esto lo repitió tantas veces como pudo. Acto seguido volteó hacia la ventana y vio a un hombre desaparecer. Eso fue lo último que vio antes de perder la conciencia. Al día siguiente despertó en el auto y con gente ayudándolo a salir de ahí. Poco tardó en darse cuenta de que había tenido un accidente. Vio a Erasmo en la multitud, a quien se acercó para darle las gracias. Sin embargo, este no dijo nada, simplemente le dio una vez más la bendición, y nunca nadie volvió a saber de aquel extraño hombre. Al final Carlos vendió sus tierras y se fue de Durania, pero dice que siempre recordará la cara del individuo que trabajó para él y de quien ya no supo más.